Señor les bendiga, amados hermanos. Hoy me corresponde compartir el tiempo con Dios, que se encuentra en la cita bíblica de Lamentaciones, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Antes de comenzar, les comento que estamos estudiando el libro de Lamentaciones. Este libro es un libro compuesto por 5 lamentaciones o cánticos de tristeza, en que se enfoca gradualmente la bondad, el amor y la misericordia de nuestro Dios, su fidelidad hacia el pacto con su pueblo escogido. Y poco a poco vamos viendo cómo se crea expectativa de la restauración y salvación hacia su pueblo. Así es que vamos a meditar, ¿cierto?, en estos pasajes en donde el contexto de esta palabra nos lleva a ver que el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, se había apartado de los caminos del Señor. Se encontraba apartado de la voluntad de Dios para sus vidas, lo cual había traído hacia ellos la ira y el castigo de Dios. Sabemos que nuestro Dios es un Dios fiel y verdadero, ¿cierto? Es un Dios que había estado con el pueblo de Israel en todo momento y con grandes prodigios y milagros. Pero también es un Dios santo y es un Dios justo. Y a través de algunas experiencias que Dios permite vivir a sus hijos, también les enseña cuál es su voluntad y podemos aprender de esa manera. Por lo tanto, el pueblo se encontraba en aflicción en este momento y este libro relata estos lamentos de Jeremías por la condición en la que se encuentra el pueblo de Dios, y en lo cual él levanta un clamor a nuestro Dios por sanidad, por consuelo para su pueblo, sin dejar de proclamar el amor y la fidelidad de nuestro Dios, y incitando al pueblo a arrepentirse de sus caminos y a volverse al Señor. Le invito a que podamos dar lectura a la palabra. La cita bíblica es Lamentaciones 4, del 1 al 10. Leemos en el nombre del Señor. Lleva por título Más pecado que en Sodoma. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo ha perdido el oro puro su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por todas las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, son ahora como vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan las ubres para amamantar a sus cachorros, pero la hija de mi pueblo es cruel como las avestruces del desierto. De sed se le pega al niño de pecho la lengua al paladar. Los pequeñuelos piden pan y no hay quien se lo dé. Los que comían delicados manjares desfallecen por las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazan a los estercoleros. Porque más fue la iniquidad de la hija de mi pueblo que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un instante, sin manos que se alzaran contra ella. Sus nobles eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, más encendidos sus cuerpos que el coral, más hermoso su talle que el zafiro. Oscuro más que la negrura es ahora su aspecto. No se les reconoce por las calles. Tienen la piel pegada a los huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco, por faltarle los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas conocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del desastre de la hija de mi pueblo. Tremenda palabra del Señor. Resalta este estudio: el oro se ha ennegrecido, las piedras del santuario están esparcidas por las calles, y sus hijos y los hijos de Sión son como vasija de barro, el pueblo es más como las avestruces del desierto. El niño de pecho tiene sed y los niños se encuentran
no encuentran pan con que saciarse. Los nobles tienen un aspecto oscuro y se han secado como un palo. Mueren poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Vemos cómo el pueblo se encontraba en aflicción, como a causa de apartarse de la voluntad de Dios había caído sobre ellos esta maldición sobre la tierra, lo cual ellos comenzaron a perecer, siendo un pueblo que había sido bendecido y respaldado por nuestro Dios. En este momento se encontraba sin provisión, desprovisto y a causa de sus pecados. Nos lleva a reflexionar esta palabra: del oro puro al barro. Lo que el hombre considera precioso, el juicio de Dios lo revela como carente de valor. Describe en su palabra: la ciudad está destruida, como si el oro hubiera perdido su brillo. Y nos pregunta: ¿por qué se lamenta Jeremías diciendo que el oro ha perdido su brillo? ¿Por qué ha pasado de un lugar alto a un lugar bajo? Ahí podemos meditar y por qué se hace esta comparación. Sabemos que siendo hijos del Señor, es a lo que se refiere del oro, ¿cierto? De lo que brilla, de tener el respaldo, la presencia, el favor de Dios, a ser como vasijas de barro, a encontrarse ahora en lo bajo, a consecuencia de apartarse de los preceptos de nuestro Dios, que es un Dios celoso, que es un Dios de orden, que es un Dios santo. Esto nos lleva a reflexionar en el lamento de Jeremías sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, que ha perdido su brillo, que en esta condición de pecado se encuentra con las consecuencias de vivir apartado del Señor, pero sin desconocer que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, y que si Él nos permite padecer, porque así como el pueblo de Israel se apartó y tuvo consecuencias a causa de no agradar al Señor en su forma de vivir, así también nosotros en alguna ocasión podemos experimentar, ¿cierto? Consecuencias por nuestras faltas, por nuestros errores, y en esa consecuencia Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Padre amoroso, en su amor nos enseña a través de cada experiencia y nos lleva a poder alzar su mirada, nuestra mirada nuevamente al Señor, a volvernos al Señor. Era el clamor de Jeremías por su pueblo, que el Señor hiciera volver los corazones a Él, que tuviera misericordia del pueblo escogido, que se acordara del pacto, ¿cierto? Que el Señor es fiel y verdadero y cumple sus promesas, cumple su palabra, y había un pacto estipulado con su pueblo. Entonces la intención es de que el pueblo se vuelva al Señor, se arrepienta de sus pecados y pueda alinearse con nuestro Dios. También nos lleva a reflexionar: Jerusalén más pecadora que Sodoma. Nos hace preguntas y dice: ¿por qué el pecado de Jerusalén es más grave que el de Sodoma? ¿En qué ha desobedecido pese a las constantes advertencias de Dios? El Señor nos hace reflexionar en su palabra. Creo que este pecado puede ser más grave que el de Sodoma porque el pueblo de Israel experimentó el respaldo del Señor, tuvo a su favor tantos prodigios y milagros. Era el pueblo escogido por Dios, era la ciudad y el pueblo donde el Señor había escogido para que su presencia habitara. Sabemos que el arca de la presencia del Señor estaba con su pueblo, que eran apartados y escogidos para el Señor, y como lo habíamos mencionado, tenían el respaldo, habían tenido experiencias con este Dios grande, poderoso, misericordioso, que fue con ellos, y por lo tanto más sabe, más se le demanda. Conociendo de este Dios grande y poderoso, se volvieron a sus caminos, se apartaron de la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude, porque esta demanda también es para nosotros, que hemos conocido al Señor,
que jamás nos apartemos de su voluntad, que nuestro clamor sea siempre: Señor, ayúdanos a examinarnos, a poder agradarte, Señor. Si hay algo que a lo mejor estamos haciendo incorrecto, Señor, vuélvenos a ti, que Él nos guíe a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, que nos revele cada día el poder caminar conforme a su perfecta voluntad, porque le amamos, porque Él es nuestro Dios que nos amó primero, que en su misericordia puso su mirada sobre nuestras vidas, y es nuestro deseo alegrar su corazón hasta llegar, ¿cierto?, a nuestra meta, que es estar en la presencia de nuestro amado. Le invito a que podamos orar al Señor para dar gracias por su palabra. Papito amado, gracias le damos, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia. Señor, te glorificamos. Señor, declaramos tus grandezas, que eres grande, que eres Dios todopoderoso, santo y sublime. Señor, reciba adoración, reciba alabanza, Señor, en este día. Papito amado, gracias le damos, Señor, por su palabra, por esta porción que hoy nos ha entregado, Señor. Conocemos tu amor, tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas, sobre tus hijos, Señor. Conocemos que eres un Dios de amor, que también eres santo, Señor, y un Dios celoso, Señor. Que tú tienes planes y propósitos para nuestras vidas. Y es tu deseo que podamos permanecer en ti, apegados a ti, Señor, y que nada nos aparte de tu perfecta voluntad. Papito amado, oro por cada uno de mis hermanos, por cada uno de nosotros que hoy hemos recibido esta palabra. Ayúdanos, Señor, a cada día a pegarnos a ti, a meditar en tu palabra, Señor, que nos guía, que conduce nuestro caminar conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo cada día nos guíe, nos llene, Señor, nos revele tus planes, tus propósitos, Señor, el poder apartarnos de aquello que no te agrada, Señor, y nos santifique en tu hermosa presencia, Señor. Queremos agradarte y queremos permanecer en ti, Señor amado, para poder ser canales de bendición, para poder cumplir, papito amado, el propósito que tú nos has llamado, Señor, que es darte a conocer, que es llevarte, Señor, a aquellos que aún no te conocen, Dios mío. Ayúdanos a reflejarte en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tus caminos, obedientes a tu palabra, para recibir de tu mano, Señor, la bendición y tu favor, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Renueve la fuerza de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso de unidad en el Espíritu, Señor, que nuestra iglesia está experimentando, que tú nos has llamado, Señor, para poder buscarte con denuedo. Gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias, Señor, por ser sensibles a tu voz. Gracias, papito amado. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor, y que tu palabra, Señor, nos edifique, nos lleve, Señor, cada día a ser perfeccionados en ti. Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y que tengan una linda jornada.